Joseph Goebbels, el infame ministro de propaganda de Hitler. Un maestro de la manipulación que le lavó el cerebro al pueblo alemán para que se uniera a la causa nazi. Sus mentiras permitieron que existiera el Holocausto y marcaron el inicio de la guerra más devastadora de la historia moderna. Su compromiso era total. Asesinar a tus 6 hijos requiere una devoción que se convierte en una maldad infinita. La mayoría de los de mi generación no entiende cómo hace más de 70 años un grupo pequeño de nazis pudo empezar una guerra que mató a 60 millones de personas. Yo quiero averiguarlo, y para hacerlo voy a usar estos naipes. Hoy los usan tanto los militares como los policías para identificar sus objetivos. Pero nunca nadie reunió un mazo de naipes para el grupo de asesinos más famoso de la historia. Con la ayuda de expertos, quiero saber qué puesto ocupa cada uno de estos nazis en el escalafón del mal. Mi nombre es James Ellis. Estos son los aliados de Hitler. Creo que lo de Goebbels que me parece irónico es que fue una figura clave del régimen, pero era un tipo bajo. Medía 1,5 metros, tenía una cojera pronunciada por un pie equinóvaro. Creo que no representaba de ningún modo ese modelo de nazi ideal. Eso es cierto, en una sociedad y en un movimiento político que daba eutanasia a gente con discapacidad. Y era muy rápido e inteligente y tenía cierto grado de encanto y creo que Goebbels representaba su papel con mucho éxito. Él no solo demostró tener una personalidad narcisista, sino que también parecía sufrir depresión, tenía mucha inseguridad, era dramático a veces. Pero tenía una posición muy importante y poderosa en el régimen nazi. Pero ¿cómo hizo Joseph Goebbels para guiar al pueblo alemán hacia el nazismo? Vine a Berlín, el centro de la maquinaria de propaganda de Goebbels. Esta es la Babelplatz. Sí. Y esa es la Universidad de Humboldt. ¿Sí? Estoy en Babelplatz para saber más sobre el momento que definió a Goebbels. Acá está. Me encontré con el activista político Jörg Braunstorff. Este monumento tiene estanterías vacías. Sí. Ya no tienen ningún tipo de sentido sin los libros. Los libros son el contenido de las estanterías. La noche del 10 de mayo de 1933, menos de 10 meses después de que Hitler tomara el poder, los que apoyaban a los nazis encendieron una montaña de libros de autores judíos acá en esta plaza. Este evento en particular fue organizado por la Liga de Estudiantes Nacionalistas Alemanes. A medianoche llegó Goebbels y luego dio un discurso de propaganda. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Sabemos que hubo más de 25,000 libros que se quemaron en este mismo lugar. O sea que quemaron 25,000 volúmenes de libros Sí. justo acá. Así es. ¡Wow! Y tengo entendido que había unas 40,000 personas reunidas en esta plaza. Diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Las quemas de libros se concibieron como una limpieza y purificación por el fuego. De verdad, este era un ritual al servicio de la ideología nazi. Goebbels y los nazis usaban el espectáculo, la pompa y la iconografía con un efecto deslumbrante. Los enormes estandartes con esvásticas, las quemas, las marchas de medianoche, era muy impresionante a nivel visual. Con su discurso incendiario, Goebbels le dio la aprobación del gobierno a este acto racista. Ordenó que se reprodujera la filmación del evento en cines de todo el país. Su objetivo era poner al país en contra de los judíos. La propaganda es solo vender un mensaje político
e intentar venderlo con fuerza para que la gente se lo compre. Pero cuanto peor sea lo que uno quiere vender, mejor tiene que ser la propaganda. Compren el partido nazi y mejoraremos la economía. Compren el partido nazi y nos desharemos de los judíos. Pero ¿quién era el ministro de propaganda de Hitler? En 1924, Joseph Goebbels era un estudiante de doctorado de 27 años y escritor fallido, que iba de un trabajo a otro solo para sobrevivir. La economía alemana era un desastre. Como muchos, Goebbels buscaba inspiración y a alguien a quien culpar por sus problemas. Goebbels estaba estancado, estaba deprimido y no podía ver un futuro. Y se dejó seducir por la figura de Adolf Hitler. Empezó a leer artículos antisemitas, empezó a creer teorías conspirativas antisemitas y empezó a pensar en sí mismo como en alguien leal a la idea del pueblo y de la raza. Y veía a Adolf Hitler casi como a un salvador religioso. Escribió: necesitamos una mano firme en Alemania, expulsar a los judíos que se nieguen a ser verdaderos alemanes y darles una buena golpiza también. Alemania necesita una persona, un hombre, como la tierra necesita lluvia en verano. Goebbels se dio cuenta de que Hitler era el elegido. Él sería la persona que resolvería los problemas. Se sentía cautivado por Hitler y es por eso que se unió al partido nazi. Estuvo ahí casi desde el comienzo. Goebbels era un intelectual y demostró ser un talentoso escritor de discursos y un poderoso orador. Rápidamente Hitler lo reconoció como un valioso aliado. En 1926 envió a Goebbels a Berlín para difundir la causa nazi. Goebbels era muy bueno para escenificar sus apariciones. Hitler hacía lo mismo. Como todos los buenos oradores, entendían instintivamente a su público, pero también tenían esa clase de narcisismo que motoriza a este tipo de figuras. Empezó a difundir la propaganda, a imprimir sus panfletos. Empezó a armar una guerra de información. ¿A quién apuntaba Goebbels con su guerra de información? A los mismos enemigos de siempre, los comunistas y los judíos. Era el comienzo de una inédita campaña de odio que pronto se tragaría a Alemania y al mundo. Es una historia que Georg Braunstorff, dueño de la librería Tucholsky de Berlín, teme que pronto se repita. La propaganda por Internet, alimentada por grupos de extrema derecha, está creciendo mucho en Alemania. Estos grupos explotan el reciente flujo de inmigrantes y solicitantes de asilo para difundir el miedo y la desinformación. Esta es una reunión con gente de la comunidad local y vinieron a discutir una próxima contraprotesta contra lo que describen como una manifestación neonazi. Este es un evento de inauguración que sirve para proveer información, ya que se anunció una marcha neonazi en todo el país para el 3 de octubre. Lo que quiero decirles podrá parecer poco importante, pero La inminente marcha de ultraderecha y otras más hicieron que Georg y su grupo teman que Alemania vuelva a estar en un peligroso camino hacia el fascismo. entonces la marcha será el 3 de octubre. Me invitaron a observar su contramarcha, que será en unos días. Queremos manifestarnos, pero no será algo solo contra los nazis. Queremos manifestarnos a favor de una sociedad civilizada. Porque el hecho de que los extremistas de derecha hayan vuelto al centro de la sociedad alemana hace que esto sea necesario. A fines de los años 20, Goebbels organizó marchas similares como parte de su campaña para llevar a Hitler y al partido nazi al poder. Al final de la década, su campaña recibe un enorme impulso por la crisis global. El derrumbe bursátil de 1929 que generó la depresión mundial creó condiciones adversas para Alemania y Goebbels explotó esas condiciones para su propio beneficio y para beneficio del partido nazi. Hubo una serie de elecciones en las que Goebbels se metió en la campaña electoral e hizo que los nazis aumentaran su cantidad de votos. En 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania.
Como ministro de propaganda, Goebbels pasó a controlar periódicos, programas de radio y producciones cinematográficas. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Wird bis die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Ahora Goebbels manejaba un Estado nacional y el culto al antisemitismo se convirtió en una política de Estado. En la primavera de ese año, Goebbels subió al podio frente a una enorme multitud en Berlín. Vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. Goebbels estaba comprometido a expulsar a los judíos de la vida social, cultural, política y económica de Alemania. Y estaba comprometido a difundir la propaganda para hacer que eso pasara. El discurso generó un aumento en el vandalismo para intimidar a los judíos dueños de comercios y desalentar a sus clientes. Para Goebbels y los nazis, los grafitis eran una forma barata y fácil de propaganda para difundir el odio. En mi viaje para saber dónde se ubica Joseph Goebbels en el escalafón del mal de Hitler, me encontré con el artista Ivo Amari. Pero los grafitis, como ves, en Berlín están en todas partes. Sí. Así que... Los grafitis nazis están en auge en Alemania, como lo estaban en los primeros años en que Goebbels llegó al poder. ¿A dónde me llevas ahora? iremos al parque infantil donde pintaron la primera esvástica en el vecindario. Y como verás, es un lugar muy concurrido, muchos niños y familias. También acá, mira, grafitis Sí, en todas partes. Ivo tiene la misión de encontrar los grafitis nazis y pintarlos encima. El proyecto empezó acá, en este vecindario, con mayoría de inmigrantes. Estaba ahí, en realidad. Se puede ver el borde negro, partes del contorno negro. Acá, acá y acá. Era bastante grande, como puedes ver. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo pasó esto? ¿Cuándo pintaron la esvástica Esto acá? fue hace 2 años. ¿Hace 2 años? Sí. ¿Y habías visto algo así antes en esta zona? No. Y la última esvástica que había visto fue hace más de 25 años. ¿25 Sí. años? No puedo creer el tamaño que tenía, como de 1,5 metros por 1 metro. Y está en un parque de juegos para Sí. niños. Es increíble, hay niños Sí. jugando acá Sí. ahora. Y hay un edificio ahí Sí, enfrente. podrían haberlo atrapado Sí. y se arriesgó mucho para difundir su mensaje de odio. Y según Ivo, la súbita reaparición de esvásticas acá no fue una coincidencia. El libro más vendido aquella semana cuando pintaron la esvástica era sobre una teoría que trata de conectar la genética con la inteligencia. ¿Sí? Es de un racista. Y el segundo puesto era la versión corregida de Mi lucha, el libro de Adolf Hitler. ¿Eso es en toda Alemania? En toda Alemania, sí. O sea que el libro más popular era un libro racista y Sí. el segundo más popular De era Adolf Mi Hitler. lucha. Sí. Era el comienzo de una tendencia preocupante. Desde entonces, Ivo pintó sobre cientos de esvásticas y otros símbolos nazis. A veces las vemos y pensamos que es solo un idiota, pero pueden ser 2 y 4 y 8 y de repente son un partido y los votan. Es un recordatorio espeluznante de lo que pasó acá en los años 30. El aluvión de propaganda de Goebbels en varias plataformas difundió el fascismo en todo el país. La ideología nazi era ineludible. Pero había un medio que lo obsesionaba más que ningún otro. El cine. La propaganda incluía el uso de imágenes y los medios masivos para difundir esas ideas. Y Goebbels era un maestro en eso, sobre todo en el medio masivo que era el cine. Goebbels hizo cientos de películas de propaganda. A veces supervisaba en persona la filmación. Quiero averiguar más sobre los métodos que usaba. Así que vine a un cine de Berlín para ver una de sus películas con alguien que conoce los trucos del cine. ¿Alexa? Hola. Soy James. Hola. Alexa Karolinsky es directora de documentales.
Tengo entendido que tienes una perspectiva interesante sobre las películas de propaganda nazi. Sí, soy judía en Alemania. Todos mis abuelos sobrevivieron al Holocausto. Así que, para entender mi propia identidad y la de mi familia, yo siempre me interesé mucho en saber cómo esto pudo haber pasado y cómo los nazis fueron capaces de ganarse el corazón y la mente del pueblo alemán. ¿Y qué hace a la propaganda diferente del arte y los documentales? El arte existe como una expresión del artista o como un comentario sobre la sociedad, y creo que la propaganda existe para hacernos sentir que somos parte de algo más grande y que podemos participar en un narcisismo colectivo, por ejemplo. En el caso de los nazis o en tendencias nacionalistas como la supremacía blanca. Creo que es un buen ejercicio. Estamos viendo una película de propaganda nunca difundida. Se filmó en el gueto judío de Varsovia. En la película aparecen policías judíos despiadados que maltratan a otros judíos. Se intentaba mostrarlos como una plaga infrahumana en Polonia. Lo que vemos acá, obviamente, es violencia contra las personas. Pero los que ejercen esa violencia no son nazis porque tienen la estrella de David en los brazos. Este niño. Es el mismo niño que se levanta 2 veces, en diferentes tomas. Sí, es el mismo niño. Me pregunto si todo esto habrá sido escenificado. Todos tienen abrigos grises o negros y él tiene una gabardina de un color claro o blanco y por eso se lo distingue en la multitud. Es una decisión inteligente de dirección de arte. Este es el tipo de trucos visuales en los que Joseph Goebbels era un maestro. A pesar de la manera retorcida en que empleaba sus métodos, algunos consideran a Goebbels un adelantado a su época. La idea de que toda la violencia que se ve acá no la están ejerciendo los nazis, sino los judíos, comunica violencia judía contra el pueblo judío, y así construye la conspiración de que se lo hacen a ellos mismos. Y me pregunto qué tan armadas estarán estas acciones. Como esa, por ejemplo, ¿agarran a alguien al azar o en realidad...? Sí, seguramente sea alguien al azar, no lo sé. Aunque la reacción de esa mujer me hace pensar... No, eso fue real. Eso fue real, sin Eso fue dudas. real. Fue real en el sentido de que son gente real en la calle y corren, solo corren. Sí. Solo eso. En la actualidad, hasta alguien sin mucha preparación podría detectar los trucos visuales de Goebbels. Pero en 1942 esto no sucedía. Hay que imaginar un público que no estaba acostumbrado a los medios masivos y podrían no estar tan acostumbrados a separar realidad de ficción, a reconocer la manipulación de imágenes como nosotros queremos estar. Ficción y realidad se confunden inteligentemente. De hecho, esto es una versión de 1940 de lo que hoy llamamos noticias falsas. Esto es racismo en su versión más horrible y odiosa. Para el público de entonces, servía para reforzar sus estereotipos sobre los judíos, con los que Goebbels había machacado durante años. ¿Y cuáles son los estereotipos que vemos en pantalla acá? Judíos regateando, haciendo negocios, los cuellos de los abrigos hacia arriba, 2 hombres hablando entre sí. Quizá estén tramando algo. También en las imágenes de propaganda, por lo general se ven judíos como si fueran ovejas siguiendo a alguien, caminando tristes y hambrientos. Pocas veces se los ve defendiéndose. Sí. Quieren mostrarlos como pobres, despreciables, sucios. La consecuencia de ser parte de esta conspiración mundial judía es que terminarás así. La propaganda era algo crucial para que ellos pudieran vender lo que querían hacer, para promover todas las políticas reprochables que iban a llevar a cabo. Sin la propaganda, el poder de los nazis habría sido mucho más débil.
Analizar la técnica cinematográfica de Goebbels fue una experiencia perturbadora. Pero ahora estoy por ver de cerca lo que pasa cuando la gente cree en la propaganda ultraderechista y actúa en consecuencia. Es el día de la contraprotesta de Jörg Braunstorff contra una marcha de ultraderecha en Berlín. Es en el aniversario de un punto de inflexión muy grande en la historia alemana. El 3 de octubre, día de la reunificación. Lo que debería ser un festejo de la unión de Alemania se convirtió en un enfrentamiento entre dos ideales diametralmente opuestos. Hoy es el día que festejamos la unidad alemana. Por desgracia, algunas personas acá en Berlín, con quienes no queremos festejar, avanzan por las calles. Estamos en una zona con cordón policial. Cientos de personas acá me dijeron que podría haber hasta 1000 manifestantes de ultraderecha en la ciudad en algún punto y los enfrentarán estas personas acá. Esperan una marcha de ultraderecha acá en cualquier momento. Hay cientos en la contramarcha acá, detrás de esta barricada, y cientos más del otro lado. En esta zona hay decenas de policías con equipos antidisturbios. Está todo muy tenso ahora. Se nota que no saben lo que puede pasar y están preparados para la violencia. Vaya, eso parece un vehículo armado. Se están preparando para lo peor, sin dudas. Quieren demostrar su presencia a los manifestantes que vienen. Hay mucha tensión. Los manifestantes están detrás de las barricadas. Los policías están acá. Hay policías en toda la zona. Podría pasar cualquier cosa ahora. Ahí vienen. La gente de algunos edificios les arrojó cosas a los manifestantes y se generaron algunos incidentes. Se llevan a un manifestante con una herida en la cabeza. Es raro estar en medio de esto y pensar que es Berlín en 2018. Por suerte, no hubo enfrentamientos graves. Los manifestantes de ultraderecha pasaron y fui a buscar al organizador de la contraprotesta, Jörg Braunstorff, para ver qué pensaba. Lo mejor del evento de esta tarde es que esta vez había 3 o 4 veces más gente de lo que esperábamos. ¿Por qué es tan importante que protesten ante marchas como esa? Queremos enviar un mensaje a los partidos en el Parlamento, a las instituciones, las organizaciones, los sindicatos que están involucrados, ya que todos ellos son responsables por su estructura y organización democrática. Es por eso que lo haremos. La gente que protestó contra la marcha tiene su manera de combatir el fascismo, pero otros eligen hacerlo de otra forma. No muy lejos, el pintor de grafitis Ivo Amari les está enseñando a los jóvenes berlineses algunos trucos visuales. Está muy bien. En este taller les enseñan a los niños a transformar esvásticas en arte visual. Acá tenemos una que fue transformada y parece un rey o una reina. Acá es un reproductor de música. Una ventana de una casa. De esta manera hacen que los jóvenes entiendan lo que significan estos símbolos y los tomen, los transformen en algo completamente diferente. Es un proyecto social importante. ¿Por qué es tan importante que los niños hagan esto?
Ellos son el futuro, en realidad. Y si no les enseñamos a no tolerar cosas como estas, ¿quién lo hará? Sí. Cuando crecen es más difícil enseñarles a personas Sí. viejas. Es cierto. Pero ellos se divierten, se Sí. inspiran y es buena combinación. Sí, es Los cierto. jóvenes son creativos y hacen algo bueno contra el racismo. Sí. Las clases de Ivo terminan con un trabajo de campo. Con cada pintada se reduce el odio. Y cuanto Sí. más pintan, menos odioso se pone el mensaje. Sí, claro. Cuando está listo, puedes ver cómo era antes. Sí, ¿Viste a los niños? sí, Lo que hicieron. sí. Para ti como adulto debería ser mucho más fácil. No estoy seguro de eso. ¿Y ahora? ¿Así? Sí. Un poco más cerca. No tengo idea de lo que hago, pero lo intentaré de todos modos. Toma. Muy bien. Sigue así. Eso es. Me gusta. Bien. ¿Y qué tal? ¿Fue difícil? No, fue fácil. ¿Ves? Ahora, la próxima vez que veas una esvástica y nadie la quite, ve ahí, agarra 2 latas y haz un gato como este. ¿A ti qué te parece? ¿Está bien? ¿No te gustó? Ella dice que puede hacerlo mejor que tú. Oh, no tengo dudas. Es porque tú fuiste a su taller. Sí, eso es cierto. Es fantástico cómo haces esto, transformas algo que es muy horrible y así envías un mensaje, porque digamos que alguien, el que pintó esa esvástica originalmente pasa por acá y dice, oh rayos, vaya, ¿qué le pasó a mi esvástica? ¿Ahora es un gato? Es un mensaje fuerte para esas personas. Es una respuesta, sin dudas. Y Sí. nosotros nunca dejamos un mensaje de odio sin una respuesta. No. Es una respuesta de amor, creatividad y mucha diversión, ¿no es cierto, amigo? Sí. Sí. Esta ha sido una gran experiencia poder ser parte de este programa con el que se logran transformar estos horribles símbolos racistas y esvásticas y los convierten en estas hermosas obras de arte. Creo que es muy inspirador y envía un mensaje muy importante a los creadores de las esvásticas. Y esta gente no permitirá esto y van a transformarlo en algo muy diferente. Creo que es importante y ha sido una experiencia muy poderosa ser parte de esto. Si alguien hubiera intentado esto hace 80 años, lo habrían arrestado e incluso podría haber muerto. En Alemania, bajo el dominio nazi, la resistencia era casi imposible. Para 1941, el país estaba bajo el influjo de la propaganda de Goebbels. Pero estaba a punto de usar ese control para ayudar al lanzamiento de un ataque que era una locura absoluta. Mi misión de averiguar el lugar que ocupaba Goebbels en el escalafón del mal de Hitler me trae a un monumento de guerra en el parque de Treptow, Berlín, construido para honrar a los soldados soviéticos que murieron en la batalla de Berlín. La percepción de Hollywood de la Segunda Guerra se concentra en las cuestiones americanas, en el papel de Estados Unidos de derrotar a Alemania, acompañado de Gran Bretaña y Canadá, pero olvidan que el grueso de la lucha la hizo la Unión Soviética, y ellos perdieron millones de ciudadanos en el proceso. Ellos fueron los que conquistaron la capital nazi, Berlín. Esa estatua es impresionante. Es enorme. Para que se vea. El historiador Sebastian Gerhardt es experto en la guerra de Alemania contra los soviéticos. No puedo creer el tamaño de este lugar. ¿Qué es exactamente? Es un monumento de guerra soviético, construido poco después de la Segunda Guerra, pero tuvo un precio alto. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. El 22 de junio de 1941, Goebbels anunció por radio que Hitler había lanzado una invasión a la enorme Unión Soviética. El odiado enemigo comunista contra el que Goebbels había hecho campaña desde sus primeros días en el partido nazi. Pero el país era enorme, tanto en tamaño como en población, y esto lo ponía incómodo.
La invasión nazi a la Unión Soviética en junio de 1941 complicó a Goebbels porque él no estaba de acuerdo con eso. No estaba seguro de llevar todos esos tanques y aviones hacia el este, hacia Rusia. Pero Goebbels era muy leal a Hitler y muy adaptable e iba a usar todos los trucos de propaganda que tenía para intentar venderle eso al pueblo alemán. Buscó la aceptación difundiendo el miedo al comunismo soviético, difundiendo el miedo a esa gran potencia al este de Europa. No podíamos ganar esa guerra sin destruir a la Unión Soviética y teníamos que ganar esa guerra, porque de lo contrario, la Unión Soviética ganaría y eso sería un desastre absoluto para Alemania, la destrucción absoluta del pueblo alemán. Hitler lanzó una guerra para la completa aniquilación de los soviéticos. En los primeros días de la campaña, los nazis se metieron en lo profundo del territorio soviético. En los escritos de su diario, Goebbels estaba eufórico. El juicio divino de la historia recae sobre la Unión Soviética. Creo que la guerra contra Moscú será nuestro mayor golpe de Estado a nivel psicológico y quizás también militar. Pero al final, el enorme tamaño de Rusia y su cantidad inacabable de soldados fueron demasiado para los nazis. El Ejército Rojo detuvo el avance de Hitler en el helado invierno de 1942 en la ciudad de Stalingrado. Las pérdidas alemanas fueron enormes. Lo que derrota a la propaganda de Goebbels, y no hay nada que pueda hacer con eso, es la muerte de alguien de la familia. Si perdiste un hijo, si perdiste un esposo, si perdiste un padre en la guerra con Rusia, ninguna palabra de Goebbels, ningún mensaje de propaganda logrará evitar esa sensación de pérdida. Goebbels se dio cuenta de que estaban perdiendo la guerra e intentó movilizar a la nación. Llamó a la guerra total contra lo que llamó gente inferior. Y lo irónico es que los soviéticos vinieron y ellos vencieron a los nazis y conquistaron la mitad de Alemania. Sí, lo hicieron. Pero incluso después de liberar todas las partes de la Unión Soviética de la ocupación nazi al final de 1944, después al ir a otros países de Europa Oriental y al ir a Berlín, fuera de la Unión Soviética murieron más de 1 millón de soldados soviéticos. ¿Y tenemos una idea de cuántos fueron los soldados y civiles soviéticos que murieron para vencer a la Alemania nazi? Unos 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la Segunda Guerra. ¿Fueron 27 millones? En una población de 190 millones de personas. Eso quiere decir que en todas las familias hubo muertos. Esos números son completamente increíbles. Se entiende por qué la Unión Soviética no se rindió incluso después de todas esas muertes. No había otra opción que ganar la guerra contra Hitler. Era ganar o ser aniquilados. Sí, una cosa o la otra. Como todos los monumentos de guerra soviéticos en Berlín, también es un cementerio. Hay unos 7,000 soldados soviéticos enterrados acá. ¡Wow! Muchas pérdidas. Sí, creo que es interesante entender que estamos en medio de Berlín. No en Rusia, estamos en Berlín, parados en un monumento de guerra y cementerio soviético en Berlín. Sí. Y eso es porque los soviéticos conquistaron Berlín al final de la guerra en Europa. No había otra opción que terminar con la Alemania nazi. Tuvieron que hacerlo. En abril de 1945, el Ejército Rojo llegó a la entrada de Berlín pensando en la venganza. Con respecto a la venganza... Sí. Al final en Berlín hubo fuertes enfrentamientos hasta el 2 de mayo de 1945. Y en la batalla de Berlín, ¿cuántos soldados soviéticos se estima que murieron? Unos 80,000. Ese es el registro oficial soviético. ¿80,000? 80,000. ¿Y de qué cantidad de tiempo hablamos? Estamos hablando de menos de 3 semanas. En 3 semanas murieron 80,000 soldados soviéticos. Sí. ¡Wow!
Mientras la batalla de Berlín seguía en las calles, Joseph Goebbels, junto a su esposa Magda y sus 6 hijos, se refugiaron con Hitler y otros nazis de alto rango en un búnker subterráneo en el distrito central de la ciudad. Fue allí que Goebbels pasó sus últimos días y donde esta historia tuvo un final horripilante. Tenemos que entender cómo vivir y ahora tenemos que entender cómo morir. Sabemos que esas han sido sus últimas palabras registradas. En mi misión por encontrar el lugar que ocupa Goebbels en el escalafón del mal de Hitler, busco en Berlín el lugar del búnker subterráneo del Führer, donde murió. No es fácil de encontrar. Me encontraré con el periodista berlinés Lothar Heinke, que me contará sobre las últimas horas de Goebbels mientras el Ejército Rojo se acercaba. Hola. Hola. Soy James. Hola, James. ¿Qué tal? Gusto en conocerte. Ok. Yo tuve problemas para encontrar este lugar porque no queda nada acá del búnker. Y... No, nada. 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 El Ejército Rojo soviético lo hizo volar. Y después despejaron todo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí esa placa? Está ahí desde 2006. El gobierno tenía miedo de volver a abrir acá otra vez el búnker como una atracción turística. El Tercer Reich hizo estragos en la mitad del mundo y generó millones de muertos. Y aquí fue el final del sistema, del nacionalsocialismo. ¿Y cómo terminó todo acá para Goebbels? Bien, yo me imagino que en ese momento debió haber una atmósfera tenebrosa. Todo se estaba derrumbando. Hitler se disparó a él y a Eva Braun. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó para evitar la humillación de ser capturado. Solo un día antes, el Führer había nombrado a Joseph Goebbels para que fuera su sucesor como canciller de Alemania. Goebbels se despidió de su gente y le dio la mano al operador de teléfono, algo que nunca había hecho, y luego lo miró profundamente a los ojos. Tenemos que entender cómo vivir y ahora entenderemos cómo morir. Esas fueron sus últimas palabras registradas. Después fue a su habitación con su esposa y ambos se envenenaron. Joseph Goebbels y su esposa estaban muertos. Los soldados alemanes intentaron quemar los cuerpos en el patio para evitar que los soviéticos los usaran como trofeos. Pero los restos carbonizados de Goebbels no eran nada comparados con lo que se descubrió dentro del búnker. Joseph y Magda Goebbels tomaron la más horrible y cruel decisión que cualquier padre podría haber tomado, que fue haber matado a sus hijos. No podían imaginar ningún propósito para vivir o para que sus hijos vivieran en un mundo sin Adolf Hitler y sin el nacionalsocialismo. Por 21 años, Goebbels fue devoto a Hitler y al partido nazi. Era su vida, era todo para él. En muchos sentidos, era amor, el peor tipo de amor, una enorme pasión por hacer el mal. Yo creo que podría ser el último sacrificio supremo de un verdadero fanático. Aprender sobre la devoción de Joseph Goebbels a Hitler ha sido una experiencia fascinante y perturbadora. Ahora es el momento de determinar dónde encaja este maestro de la propaganda nazi en el escalafón del mal de Hitler. Matar a sus 6 hijos requiere una devoción que es maligna en sí misma. Es el momento de decidir dónde deberíamos ubicarlo en el escalafón del mal. Usando nuestro sistema de naipes, quiero determinar dónde se ubica Goebbels entre los aliados de Hitler. De todos los lugares que visité relacionados con la historia de Goebbels, el que más me impactó fue el sitio de la famosa quema de libros de mayo de 1933. Goebbels estaba ahí como una especie de maestro de ceremonias.
Lo que tenía Goebbels era que en serio él creía en el antisemitismo. Algunos de los nazis más antiguos estaban ahí, eran antisemitas por razones prácticas para avanzar, pero Goebbels lo creía en serio. Creo que algunos pensarán que porque era tan antisemita, eso sugiere una maldad superior. Anthony, ¿qué influencia crees tú que tenía este mensaje de odio en las multitudes alemanas? Si pensamos en el nazismo, en el frenesí de las concentraciones nazis, la emoción y la pasión que había ahí, todo eso era obra de Goebbels, y sin eso no habría habido tanta aceptación y participación. Creo que Goebbels a veces se sobrevalúa como maestro de la propaganda. Les diré por qué. Esto era una dictadura. ¿Qué tan difícil podía ser hacer llegar un mensaje cuando eres dueño de la radio y de los periódicos? No era tan difícil. Vi cómo Goebbels usaba sus herramientas de propaganda para manipular al pueblo alemán. Entusiasmó al país con la guerra. Pero Goebbels siguió engañándolos con mentiras mucho después de saber que esa guerra estaba perdida. Y millones siguieron sufriendo y muriendo. Se nota claramente con otras figuras nazis que son conscientes de que lo que hacen está mal. Siempre está esa duda ahí. Pero con Goebbels nunca parece haber una duda. Eso es muy aterrador, en serio. Sí, pura devoción. Lo que hace está mal, pero lo hace de todos modos. Goebbels era muy leal a la causa. Pero para demostrar su lealtad a Hitler y al régimen nazi, Goebbels no solo se suicidó, además mató a todos sus hijos. ¿Qué dice eso de él? Creo que es la prueba de su maldad infinita. Desde la perspectiva de un padre, matar a sus 6 hijos requiere una devoción que se vuelve una maldad infinita. Yo lo vería como una señal genuina de que no tenía sentido que sus hijos vivieran en un mundo sin nazismo, sin Hitler como salvador. Es difícil que podamos imaginar más fanatismo que este. Es este nivel de compromiso con la causa nazi lo que lo convierte en uno de los más peligrosos seguidores de Hitler, un verdadero creyente hasta el final. Lo que quiero hacer ahora es discutir dónde creen ustedes que Goebbels se ubicaría en el escalafón nazi del mal. Anthony, ¿qué te parece a ti? Los crímenes nazis no eran al azar, eran sistemáticos, y como ministro de propaganda, como coreógrafo de la pompa nazi y como fanático antisemita, Goebbels fue clave para el sistema. Por eso es el número 3. Guy. Sí, yo no sería tan contundente como tú. Los nazis controlaban los medios. No es difícil dar un mensaje en ese contexto. Lo ubicaría más abajo, pero bajo protesta también lo pondré en el puesto 3. Matt. No hay dudas de que era el maestro de ceremonias. Esto no hubiera pasado sin él. Pero me intriga si hubiera podido agarrar el cuchillo él mismo, así que más bajo. 4 o 5. No coincido contigo, Matt, porque manchó con sangre sus manos. Él mató a sus propios hijos por la causa. Sus hijos fueron víctimas del nazismo y su papel como ministro de propaganda. Yo entiendo tu razonamiento, Guy, pero siento que el mensaje que enviaba y la enorme violencia que tenía, creo que jugó un papel muy importante en los crímenes del régimen nazi. Así que para mí ocupa el número 3 y ese es el as de diamantes. El ministro de propaganda Joseph Goebbels orquestó el lavado de cerebros de Alemania para que fuera posible el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Por eso, y por el asesinato de sus 6 hijos, está tercero en el escalafón nazi del mal. Doblado al español en Civisa Media.